A ver, imaginemos una situación muy cotidiana. Vamos de pasajero en un coche, por una carretera que es totalmente recta, miramos por la ventanilla y vemos pasar postes de teléfono, de estos que están todos a la misma distancia uno de otro. Sí, una imagen familiar. Pues si el coche va, digamos, a una velocidad de crucero constante, notamos que el tiempo que tardamos en pasar de un poste al siguiente es siempre el mismo, ¿no? Exacto. Un ritmo constante. Pero, ¿qué pasa si el conductor tiene que frenar? Porque, no sé, hay un semáforo más adelante. Esos tiempos entre postes, pues se van haciendo más largos. Claro, tarda más en cubrir la misma distancia. Y al revés, cuando se pone en verde y pisa el acelerador, ¡zas! Los tiempos se acortan. Bueno, intuitivamente parece que tiene sentido, pero ¿cómo podríamos describir esto de una forma precisa? Con números, con física. Pues es una excelente manera de plantearlo. Esa simple observación nos lleva directos al núcleo de lo que vamos a explorar hoy. El movimiento, pero el más sencillo, en una sola dimensión. Movimiento en línea recta. De acuerdo. La idea es desglosar los conceptos clave que nos sirven para describir cómo se mueven las cosas. Hablaremos de qué es la posición, cómo medimos el cambio de posición, que llamamos desplazamiento, y también de cómo describimos lo rápido que pasan esos cambios, o sea, la velocidad y la aceleración. Entendido. El objetivo entonces es poner en orden estas ideas básicas sobre el movimiento rectilíneo. Eso es. Y veremos que hay varias formas de abordar esto. Podemos describir el movimiento con palabras, claro, pero también con tablas de datos o con gráficas que visualmente son, bueno, muy potentes. Ajá. Y además, introduciremos una idea que simplifica mucho las cosas, aunque suene un poco abstracta al principio. El modelo de partícula. Modelo de partícula. Sí, básicamente consiste en tratar los objetos, por complejos que sean, como si fueran un simple punto, sin tamaño. Nos olvidamos de si es grande, pequeño o si rota, solo nos fijamos en cómo se traslada ese punto. ¿Vale? ¿Y eso para qué sirve? Pues nos permite analizar el movimiento general de cosas enormemente distintas, desde la Tierra moviéndose alrededor del Sol hasta una molécula de gas en un recipiente. Ignoramos la estructura interna y nos centramos solo en el movimiento de conjunto. Es una simplificación muy útil. De acuerdo, suena interesante. Empecemos por lo más básico, entonces. Para decir dónde está algo, necesitamos una referencia, ¿no? Como decir, está a 3 pasos a la derecha de la puerta. Exactamente. Necesitamos un sistema de coordenadas. Para el movimiento en una dimensión nos basta con una línea recta, nuestra carretera imaginaria, y marcar un punto como el origen, el kilómetro cero, digamos. El punto cero. Eso es. La posición, que solemos representar con la letra X, es simplemente dónde se encuentra nuestro objeto respecto a ese origen. En el ejemplo del coche que se menciona en el material, primero se mueve hacia la derecha, que por convenio solemos tomar como dirección positiva. Así que su X aumenta. Correcto. Luego, el coche da marcha atrás, pasa por el origen, donde X es 0, y sigue hacia la izquierda. Esa zona la consideramos negativa, así que su X toma valores negativos. Vale, posición entendida. Pero muchas veces no solo nos importa dónde está en un momento dado, sino cuánto se ha movido entre dos momentos. Ahí es donde entra el concepto de desplazamiento. El desplazamiento, que a menudo se escribe como delta X, es simplemente el cambio neto en la posición. Cambio neto. ¿Sí? Se calcula restando la posición inicial, XY, de la posición final, XF. O sea, delta X es igual a XF XY. Y esto es importante. El desplazamiento tiene dirección. Ah, claro. En nuestra línea recta, un desplazamiento positivo significa que el resultado final es que se ha movido hacia la derecha del punto de partida. Uno negativo, que se ha movido hacia la izquierda. Por eso decimos que el desplazamiento es una cantidad vectorial. Entiendo. Entonces, esto no es lo mismo que decir ha recorrido 100 metros. Exacto, no es lo mismo que la distancia recorrida. La distancia recorrida es la longitud total del camino que ha seguido el objeto, sin importar en qué dirección iba. Es un valor siempre positivo, un escalar. Vale. Piensa, por ejemplo, en un jugador de baloncesto. Corre desde una línea de fondo hasta la otra, y luego vuelve al punto de partida. Su desplazamiento final es 0. porque acabó donde empezó. XF es igual a XY, Cierto. pero la distancia que ha recorrido es el doble de la longitud de la pista. Claramente no es 0. Son dos conceptos que miden cosas diferentes y no hay que confundirlos. Queda clara la diferencia. Esto me lleva a una pregunta.
Si solo tuviéramos, digamos, una foto de la posición del coche cada 10 segundos, como en esos datos de la tabla que mencionabas, ¿qué podríamos saber con seguridad sobre todo el viaje? Por ejemplo, durante los primeros 50 segundos. El desplazamiento total y la distancia total recorrida. Es una muy buena pregunta y toca un punto clave. Con solo esos datos puntuales, en instantes discretos, sí podemos calcular el desplazamiento total entre el primer instante y el último. Restamos la X final menos la X inicial que tenemos registradas, y ya está. En el caso del coche de la tabla, el resultado neto era un desplazamiento hacia la izquierda, negativo. Vale, el desplazamiento sí. Pero la distancia total recorrida es imposible saberla con certeza. No tenemos ni idea de si entre la foto de los 10 segundos y la de los 20 segundos, el coche se fue 500 metros para un lado y volvió. Claro, pudo haber hecho cualquier cosa entre medias. Exacto. Podría haber recorrido muchísima más distancia de la que sugiere la simple resta de posiciones. Las gráficas que a veces vemos que unen esos puntos conocidos con líneas suaves, bueno, nos dan una idea visual, pero esa línea entre los puntos es en realidad una suposición de lo que ocurrió. No lo sabemos seguro. Comprendido. Bueno, ya tenemos posición y desplazamiento. Ahora si queremos describir cómo de rápido se produce ese cambio de posición, ¿qué usamos? Pues para eso tenemos la velocidad media. Se define como el desplazamiento total delta x dividido entre el intervalo de tiempo delta t que se ha tardado en realizar ese desplazamiento. O sea, cambio de posición partido por cambio de tiempo. Eso es. Vx prom igual a delta x delta t. Si volvemos a la idea de la gráfica de posición frente al tiempo xt, la velocidad media entre dos puntos de esa gráfica es la pendiente de la línea recta que une esos dos puntos. Y como el desplazamiento era un vector con dirección, la velocidad media también lo será, ¿verdad? Exacto. La velocidad media también es un vector. Su signo nos indica la dirección promedio del movimiento durante ese intervalo de tiempo. Positiva si en promedio se movió a la derecha, negativa si fue a la izquierda. Vale. Y aquí es fundamental no confundir la velocidad media con otra cosa que suena parecido, la rapidez media. Ah, rapidez media. ¿Cuál es la diferencia? La rapidez media se calcula dividiendo la distancia total recorrida, no el desplazamiento, entre el tiempo total empleado. Como la distancia recorrida siempre es positiva, la rapidez media también lo es. Es un escalar. Entiendo. A ver, pongamos un ejemplo para verlo claro. Imaginemos que camino 100 metros por un pasillo largo, pero me doy cuenta de que me he pasado mi puerta y tengo que retroceder 25 metros. Digamos que tardo, no sé, 60 segundos en ir y 15 en volver. Perfecto. Calculemos. El desplazamiento total sería plus 100 metros hacia adelante, 25 metros hacia atrás. El resultado neto es plus 75 metros desde el punto de partida. Vale. El tiempo total es 60 plus 15 igual a 75 segundos. Así que la velocidad media sería delta x, delta t, igual a plus 75 metros, 75 segundos. Eso es, bueno, aproximadamente 1 metro por segundo. Positiva porque el resultado neto fue avanzar. Ajá. ¿Y la rapidez media? Para la rapidez media necesitamos la distancia total recorrida. Eso es 100 metros plus 25 metros igual a 125 metros. Cierto. Entonces, la rapidez media es distancia delta t igual a 125 metros, 75 segundos. Eso es, bueno, aproximadamente 1,67 metros por segundo. Ah, pues sí que son valores distintos. 1 ms de velocidad media y 1,67 ms de rapidez media. Exacto. Y esto ilustra algo importante que a veces se pasa por alto. El valor numérico de la velocidad media, su magnitud, que es 1 ms en este caso, no siempre es igual a la rapidez media, 1,67 ms. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? ¿Cuándo la magnitud de la velocidad media es menor que la rapidez media? Pues ocurre siempre que haya un cambio de dirección durante el intervalo de tiempo considerado, como en tu ejemplo del pasillo, o como el coche del principio que daba marcha atrás. Claro. Si el objeto se mueve todo el rato en la misma dirección, sin retroceder nunca, entonces la distancia recorrida sí coincide con la magnitud del desplazamiento. Y en ese caso, la rapidez media sí es igual a la magnitud de la velocidad media. Pero, en cuanto das la vuelta, la distancia acumulada sigue creciendo mientras que el desplazamiento neto puede incluso disminuir. Entendido. Vale. La velocidad media nos da como una foto general de un tramo, pero muchas veces necesitamos más precisión.
cuál es la velocidad justo ahora, en este mismo instante, como lo que marca el velocímetro del coche. Esa es precisamente la velocidad instantánea. La idea intuitiva es pensar en calcular la velocidad media, pero en intervalos de tiempo cada vez más y más pequeños que se acerquen todo lo posible al instante que nos interesa. Como hacer un zoom en el tiempo, ¿no? Algo así. Formalmente en cálculo esto se llama tomar el límite. La velocidad instantánea Vx es el límite de delta x delta t, cuando delta t tiende a cero. Esto es de hecho la definición de la derivada de la posición x respecto al tiempo t. La derivada. Vale. Y si lo pensamos en la gráfica de posición contra tiempo, x y en t, ¿qué representa esta velocidad instantánea? Representa la pendiente de la línea que es tangente a la curva de la gráfica justo en ese punto, en ese instante de tiempo. La tangente. Sí, la recta que roza la curva en ese único punto. Si la curva está subiendo en ese instante, la pendiente de la tangente es positiva. Y la velocidad instantánea es positiva, el objeto se mueve a la derecha. Si la curva baja, la pendiente y la velocidad son negativas, se mueve a la izquierda. ¿Y si la curva está plana? Justo en un punto, como en la cima de una colina, en la gráfica. Buena observación. Si la curva alcanza un máximo o un mínimo, la línea tangente es horizontal. Su pendiente es cero. Eso significa que la velocidad instantánea en ese preciso momento es cero. El objeto está momentáneamente detenido, quizás justo antes de cambiar de dirección. Vale. ¿Y la rapidez instantánea? ¿Es algo diferente o es simplemente el valor de la velocidad instantánea sin el signo? Exacto. La rapidez instantánea es simplemente la magnitud, el valor absoluto, de la velocidad instantánea. En este caso sí, para valores instantáneos, la rapidez es el módulo de la velocidad. Ajá. El velocímetro de un coche, por ejemplo, lo que nos da es la rapidez instantánea. Le da igual si vamos hacia el norte o hacia el sur, solo indica a cuántos kilómetros por hora nos estamos moviendo ahora mismo. Lo que nos lleva a una pregunta casi de trivial. La policía de tráfico, cuando usa un radar, ¿en qué está interesada? ¿En la velocidad media de nuestro viaje desde casa o en otra cosa? Clarísimamente, están interesados en la rapidez instantánea. Les importa si en ese momento se supera el límite de velocidad permitido, no cuál ha sido la media durante la última media hora. Lógico. Bueno, pues ya hemos hablado de posición, de cómo cambia velocidad, pero volvamos al coche del principio. Decíamos que su velocidad no era siempre la misma, frenaba, aceleraba. ¿Cómo describimos ese cambio en la propia velocidad? Pues para eso necesitamos el siguiente concepto fundamental, la aceleración. Siempre que la velocidad de un objeto cambia con el tiempo, decimos que ese objeto está acelerando. O sea, acelerar no es solo ir más rápido. No necesariamente en el sentido coloquial. Físicamente hay aceleración si la velocidad cambia. Esto puede ser porque aumente la rapidez, ir más rápido, porque disminuya, frenar, o incluso porque cambie la dirección del movimiento, aunque ahora nos estamos centrando en línea recta. Entiendo. Siguiendo la misma lógica que con la velocidad, supongo que primero definimos una aceleración media, ¿no? Sería el cambio en la velocidad dividido por el tiempo que tarda en ocurrir ese cambio. Correcto. La aceleración media, AX_prom, es el cambio en la velocidad delta Vx igual a Vxf menos Vxi, dividido por el intervalo de tiempo, delta t, AX_prom igual a delta Vx delta t. ¿Y las unidades? Si la velocidad era metros por segundo. Las unidades de aceleración son metros por segundo por cada segundo, o sea, metros por segundo al cuadrado, ms². ¿Qué significa eso físicamente? Metros por segundo al cuadrado. Significa cuánto cambia la velocidad cada segundo. Por ejemplo, una aceleración constante de, digamos, plus 2 ms². Quiere decir que por cada segundo que pasa, la velocidad del objeto aumenta en 2 ms en la dirección positiva. Vale, eso lo hace más tangible. Y, de nuevo, para saber la aceleración justo en un instante. Aceleración instantánea, ¿no? Así es. De nuevo, es el límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo se hace infinitamente pequeño, o sea, la derivada de la velocidad Vx respecto al tiempo t. La derivada de la velocidad. Eso es. Ax igual a dv dt. Y como la velocidad era la derivada de la posición, bx igual a dx dt, pues la aceleración resulta ser la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Ax igual a d cuadrado x dt cuadrado. Vale, esto se va conectando. Si la velocidad instantánea era la pendiente de la gráfica posición-tiempo
xt. La aceleración instantánea tendrá que ver con la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo, vxt. Has dado en el clavo. La aceleración instantánea en un momento dado es precisamente la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo, Vx frente a t, en ese instante concreto. Ajá. Y aquí hay una relación que es crucial entender, entre los signos de la velocidad y la aceleración. Es lo que nos dice si el objeto está acelerando o frenando, en el sentido común. A ver. Si la velocidad Vx y la aceleración Ax tienen el mismo signo, las dos positivas o las dos negativas, entonces la rapidez del objeto, su velocidad en valor absoluto, está aumentando, va más rápido. Mismo signo, aumenta rapidez. Vale. Y si la velocidad y la aceleración tienen signos opuestos, una positiva y la otra negativa, entonces la rapidez del objeto está disminuyendo, está frenando. Signos opuestos, disminuye rapidez. Esto es importante porque a veces se piensa que una aceleración negativa siempre significa frenar. Es un error muy común, sí. Imagina un coche que se mueve hacia la izquierda, velocidad negativa, Vx0, y pisa el acelerador para ir más rápido hacia la izquierda. Su aceleración también será negativa, Ax0. Ambas son negativas, y el coche está de hecho acelerando, aumentando su rapidez hacia la izquierda. O sea, que aceleración negativa no es sinónimo de frenar. Exacto. Frenar ocurre cuando la velocidad y la aceleración tienen signos opuestos. Por eso es más preciso hablar de si la rapidez aumenta o disminuye, fijándonos en si los signos coinciden o no. Es mejor evitar usar la palabra desaceleración, que puede llevar a confusión. El material también sugiere pensar en la fuerza que actúa sobre el objeto para entender la aceleración. Sí, es una buena conexión con lo que se verá más adelante, en dinámica. La idea básica es que la fuerza neta que actúa sobre un objeto es lo que causa su aceleración, y además, fuerza y aceleración tienen siempre la misma dirección. ¿Y eso cómo ayuda? Pues a veces es más intuitivo pensar en la fuerza. Si empujas un carrito de supermercado en la misma dirección en la que ya se mueve, ¿qué pasa? Pues que va más rápido. Acelera. Exacto. Fuerza y velocidad en la misma dirección, la rapidez aumenta. Ahora, si el carrito se mueve hacia ti y tú lo empujas para pararlo. Lo freno. Lo freno. La rapidez disminuye. Correcto. Empujas en dirección contraria a la velocidad. Fuerza y velocidad en direcciones opuestas. La rapidez disminuye. Pensar en la fuerza nos ayuda a visualizar si la aceleración va a favor o en contra del movimiento. Entendido. Entonces, una pregunta rápida sobre esto. Si un coche viaja hacia el este, que consideramos positivo, y está frenando, la fuerza que lo frena y, por tanto, su aceleración, ¿hacia dónde apuntan? ¿Este u oeste? Si se mueve al este Vx0 y está frenando, su rapidez disminuye, la fuerza y la aceleración tienen que oponerse a ese movimiento. Por lo tanto, apuntan hacia el oeste, dirección negativa, Ax0. Velocidad positiva y aceleración negativa significa que frena. Clarísimo. Oye, el material de referencia introduce algo llamado modelos de análisis. Suena como una forma de clasificar problemas, ¿puede ser? Exactamente. Son como patrones o situaciones físicas estándar que se repiten mucho. La idea es que si identificamos que un problema concreto encaja en uno de estos modelos, ya tenemos un conjunto de conceptos y ecuaciones simplificadas que sabemos que funcionan bien para esa situación. ¿Como tener una caja de herramientas específica para cada tipo de arreglo? Algo así. Nos evita tener que reinventar la rueda cada vez. Si reconoces el patrón, aplicas el modelo correspondiente. Es muy práctico para resolver problemas de física. ¿Y cuál sería el modelo más básico de movimiento que se presenta? El más simple de todos. Una partícula que se mueve con velocidad constante. ¿Vale? ¿Qué significa eso exactamente? Pues que la velocidad no cambia en absoluto. Ni su valor numérico, la rapidez, ni su dirección, el signo, en nuestro caso de 1D. Siempre la misma Vx. ¿Y qué consecuencias tiene? Pues que la aceleración es cero, obviamente, y la velocidad instantánea es siempre igual a la velocidad media. La ecuación clave es muy sencilla. Relaciona la posición final, xf, con la inicial, xy. La velocidad constante Vx y el tiempo transcurrido t. Es simplemente xf igual a xy plus vxt. Ajá. Y si dibujamos la gráfica de posición frente a tiempo xt, lo que obtenemos es una línea recta. La pendiente de esa recta es, precisamente, la velocidad constante Vx. ¿Hay alguna variación de este modelo? Se menciona brevemente el modelo de movimiento con rapidez constante. Aquí, lo que se mantiene constante es solo la rapidez, el valor de la velocidad.
Pero la dirección podría cambiar, por ejemplo, en un movimiento circular uniforme. La relación básica ahí es que la rapidez es igual a la distancia recorrida dividida entre el tiempo. Pero para movimiento rectilíneo, el modelo importante es el de velocidad constante. De acuerdo. ¿Y cuál es el siguiente modelo fundamental? Uno que, imagino, describe muchas más situaciones reales. Sin duda, es el modelo de partícula bajo aceleración constante. Este es importantísimo porque muchísimas situaciones físicas, al menos como primera aproximación, se pueden describir así. ¿Cuál es la condición aquí? Pues que la aceleración, AX, se mantiene fija, no cambia con el tiempo, es un valor constante. ¿Y cuando la aceleración es constante? ¿Qué herramientas tenemos para analizar el movimiento? Disponemos de un conjunto de ecuaciones muy útiles. Se conocen como las ecuaciones cinemáticas para aceleración constante. Son unas fórmulas que relacionan las 5 cantidades clave del movimiento: el desplazamiento, delta x, la velocidad inicial bxy, la velocidad final bxf, la aceleración ax y el tiempo t. Suenan potentes. Lo son. No hace falta memorizarlas ahora mismo, pero la idea es que si conoces 3 de esas 5 cantidades, estas ecuaciones te permitan calcular las otras 2. Por ejemplo, hay una ecuación que te da la velocidad final si sabes la inicial, la aceleración y el tiempo. Otra te da la posición final conociendo la inicial, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Y hay una muy útil que relaciona las velocidades, la aceleración y el desplazamiento, sin necesidad de saber cuánto tiempo ha pasado. Entiendo. Supongo que las gráficas en este modelo también tendrán formas características, ¿no? Distintas a las de velocidad constante. Por supuesto, como ahora la velocidad sí cambia, y lo hace de manera uniforme, la gráfica de velocidad frente a tiempo, Vxt, ya no es horizontal, sino que es una línea recta inclinada. La pendiente de esa recta es, precisamente, la aceleración constante AX. ¿Y la de posición? La gráfica de posición frente a tiempo, xt, ya no es una recta. Como la velocidad va cambiando, la posición no aumenta linealmente. La forma que toma es una parábola. Una parábola. ¿Sí? Y, finalmente, la gráfica de aceleración frente a tiempo, axt, es la más sencilla. Como la aceleración es constante, es simplemente una línea horizontal a la altura del valor de ax. Se pone el ejemplo de un avión de combate aterrizando en un portaaviones. Se conoce la velocidad con la que toca la cubierta, se sabe que acaba parado, velocidad final 0, y se mide el tiempo que tarda en frenar. Con eso se puede saber cómo de fuerte ha sido la frenada y cuánta pista ha necesitado. Exactamente. Con la velocidad inicial, la final 0 y el tiempo, se usa una de las ecuaciones cinemáticas y se calcula directamente la aceleración AX. Saldrá un valor negativo y bastante grande, indicando una frenada muy brusca. Claro. Y luego, conociéndonos velocidades y el tiempo, o la aceleración que acabamos de calcular, se puede usar otra ecuación para encontrar el desplazamiento, es decir, la distancia que ha recorrido mientras frenaba. Esa es la longitud mínima de pista que necesita el avión para detenerse. Muy práctico. Se menciona también otro ejemplo que combina modelos, ¿no? ¿Algo de un coche y un policía? Sí, ese es un problema clásico interesante. Un coche pasa a velocidad constante por delante de un policía motorizado que está parado. El policía arranca justo en ese momento con aceleración constante para perseguirlo. El problema es ver cuándo y dónde lo alcanza. Ahí tienes que usar el modelo de velocidad constante para el coche y el de aceleración constante para el policía, y ver cuándo sus posiciones coinciden. Vale, combina los dos modelos que hemos visto. Para ir terminando con los modelos, ¿hay algún ejemplo muy común en nuestra vida diaria de movimiento con aceleración constante? Sí, y es uno de los más importantes en física básica. La caída libre de los objetos cerca de la superficie de la Tierra. Ah, claro. Como cuando se nos cae el móvil al suelo. Esperemos que no. ¿Tiene que ver con Galileo y la famosa Torre de Pisa? Exactamente, esa es la idea. La gran aportación de Galileo fue darse cuenta, o al menos argumentarlo muy bien, de que si ignoramos el efecto de la resistencia del aire... Que a veces es importante, pero otras no tanto. Cierto. Si la ignoramos, resulta que todos los objetos, da igual si son pesados o ligeros, grandes o pequeños, caen hacia la Tierra con la misma aceleración constante. Esta aceleración se debe a la fuerza de la gravedad, la llamamos G, y siempre apunta hacia abajo. Entonces, dejar caer una piedra es un caso de aceleración constante. Es un caso perfecto del modelo de partícula bajo aceleración constante, donde la aceleración es G,
aproximadamente 9.8 ms², y apunta hacia abajo. Es un ejemplo fundamental. Fantástico. Pues creo que hemos hecho un buen recorrido. Hagamos una recapitulación rápida, si te parece. Adelante. Empezamos con una observación muy simple, la de los postes pasando por la ventanilla. Y a partir de ahí hemos ido definiendo con más cuidado qué es la posición, qué es el desplazamiento, el cambio neto con dirección, y qué es la distancia recorrida, longitud total del camino. Eso es, los fundamentos. Luego hemos visto cómo describir la rapidez con la que cambia la posición. Introdujimos la velocidad media y la velocidad instantánea, la del velocímetro, y sus primas escalares, la rapidez media y la rapidez instantánea. Vimos que no siempre coinciden sus valores. Correcto. La diferencia entre magnitudes medias e instantáneas y entre vectores y escalares. Después abordamos cómo cambia la propia velocidad. Eso nos llevó a la aceleración, de nuevo, media e instantánea. Y discutimos la relación clave entre los signos de velocidad y aceleración para saber si algo acelera o frena. Y la importancia de no confundir aceleración negativa con frenar siempre. Exacto. Y finalmente exploramos cómo usar modelos de análisis para simplificar las cosas. El modelo de velocidad constante y, sobre todo, el importantísimo modelo de aceleración constante, que además incluye el caso especial de la caída libre. Un buen resumen. Si tuvieras que destacar un par de ideas clave, esas distinciones que son cruciales para no liarse, ¿cuáles serían? Yo me quedaría con 3 puntos principales. Primero, la diferencia fundamental entre valores medios, que describen un intervalo de tiempo completo, y valores instantáneos, que describen un único momento. Son conceptos distintos. Vale, medios versus instantáneos. Segundo, la distinción importantísima entre cantidades escalares, como la distancia o la rapidez, que solo tienen un valor numérico, y cantidades vectoriales, como el desplazamiento, la velocidad o la aceleración, que tienen tanto valor numérico, magnitud, como dirección, en 1D indicado por el signo plus o menos. Esto no es solo vocabulario, es esencial para describir correctamente el movimiento. Escalares versus vectores, entendido. Y tercero, la utilidad enorme de las representaciones gráficas. Ver las gráficas de posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo nos permite visualizar el movimiento de una forma muy intuitiva. Y además las pendientes de esas gráficas nos dan información directa sobre las velocidades y las aceleraciones. Son herramientas muy poderosas. Genial. Entender bien estas diferencias y estas herramientas nos da un lenguaje mucho más preciso para hablar de cómo se mueven las cosas. Exacto. Sienta las bases para entender movimientos más complejos. Pues para cerrar nuestra exploración de hoy, quizá podríamos dejar una reflexión en el aire. La próxima vez que vayamos en coche, o que lancemos una pelota, o simplemente veamos algo moverse, podríamos intentar fijarnos conscientemente en estas cosas. ¿Está cambiando su posición? ¿Cómo de rápido? ¿Y su velocidad? ¿Está cambiando? ¿Aumenta? ¿Disminuye? Podríamos incluso intuir qué fuerzas están provocando esos cambios. La física del movimiento nos rodea constantemente y con estas herramientas que hemos repasado podemos empezar a observarla y entenderla un poquito mejor.